Ya hay que marcar en el marco de esta tensión que estamos viviendo muy fuerte en estos últimos días. Exactamente, y tensión que ayer se expresó especialmente en Lomas de Zamora, donde el presidente hacía su segundo acto de campaña en la provincia de Buenos Aires de la semana. El primero había sido en Junín, que también había tenido un episodio de violencia antes del acto. Y ayer en esta caravana, en el centro de Lomas de Zamora, donde ahí estamos viendo momentos donde le tiraban cosas. Le tiraban cosas al presidente y una de las cosas que le tiraron fue un tremendo cascote que obligó a precisamente suspender la actividad. Ahí el personal de seguridad hizo avanzar más rápidamente la camioneta que llevaba el presidente y después en ese momento ahí van a ver... ahí estaban los circulitos rojos. Sí, ahí va, pasa de ahí largo va. uno, pasa por detrás, pero hay uno de los elementos que le tiran pasa bastante cerca. Y de hecho, como pasaban de un lado al otro, había personas heridas de la vereda opuesta donde tiraban los cascotes. El presidente debió ser, ahí se ve bastante bien, debió ser sacado del lugar en una de las camionetas de seguridad, no en esta, sino en una sin caja, claro. Claro, una cerrada. Exactamente. Porque bueno, fue uno de los principales focos de observación, bueno, esa desprotección, ¿no? Bueno, que es parte un poco de la estética de campaña del presidente. Sí, lo hizo antes en la campaña para presidente, de estar entre la gente, de mostrarse. Y de hecho, en Lomas de Zamora, que había habido en su momento, vos lo recordabas el otro día, cuando fue el episodio del ex intendente de Lomas, del antecesor de Otermin, del jefe político de Otermin, claro. en el contexto de el Yategate. Yategate. Bueno, en ese momento Milei había hecho mucho foco en la corrupción kirchnerista. Lo que estás viendo ahí es el momento en que el primer candidato a diputado nacional de la Libertad de Avance de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, es retirado del lugar en una moto. Claro, y fue un poco precaria la evacuación de Espert porque lo que ocurre es que la camioneta, la con caja, tenía que arrancar con más velocidad, lo que genera que la gente que va en la caja se tiene que bajar. Sí, claro, porque terminas de nuca contra y la obviamente caja. sacaron a presidente, sacaron a Karina, Espert se bajó. Y esa persona que estás viendo, nadie indica que fuera del entorno el motociclista. Se subió a la moto, vení, subiste y se subió. Confiá. Y confió. La verdad es que la escena fue muy preocupante, esto de el crecimiento de la violencia política, en el contexto electoral. En la provincia de Buenos Aires no este domingo, el otro se vota, es decir que estamos a una semana del cierre de las campañas electorales, ¿no? Exactamente hoy, a una semana del cierre de la campaña. Esto que contabas, de esto que marcabas, de esto ocurre en el municipio que fue símbolo de un caso de corrupción en la última elección, que fue, bueno, que fue también muy cerca de la fecha electoral que saltó el escándalo, es lo que hace presumir a muchos y que atraviesa la lectura de que esto en realidad fue una especie de trampa organizada y que estuvo lejos y uno, más allá de si fue organizado o no, claramente no es esto una reacción espontánea de gente que se manifiesta en contra del presidente. Esto parece algo un poco más denso, pero en cualquier caso, obviamente la versión que se instala es la de algo organizado. Claro, de hecho... Como una venganza. Exactamente. La denuncia del propio gobierno es la organización para ejercer la violencia y del otro lado es, no, esto es el pueblo espontáneo que está enojado y así se expresa contra el presidente de la Nación. El pueblo espontáneo enojado no tira piedras. Hace otras cosas, pero no tira piedras no con ese nivel. No ejerce violencia, o sea, cometer un acto que está penado por la ley, agredir a otra persona, es agredir entre otras también al presidente de la Nación, que ayer después de este episodio fue a la residencia de Olivos. Pudo llegar también a tiempo José Luis Espert a la residencia de Olivos, porque de hecho el presidente de la Nación lo mostró en un mensaje en su cuenta de X. Tenemos por ahí la foto de Milei en Olivos. Y dice Olivos con el profe Espert.
y el jefe, ¿no?, Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los cucas tirapiedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia, y termina diciendo: el 7 de septiembre y el 26 de octubre, digamos en las urnas, kirchnerismo nunca más y viva la libertad, carajo. Esa es una foto en Olivos a resguardo. A resguardo. Y una foto que tiene otra lectura más todavía, pero que es obvia, la foto con Karina, ¿no? Karina, que está siendo apuntada por otras cuestiones de las que vamos a hablar en un ratito. Para el gobierno, bueno, lo dice Milei en este tuit, pero la conclusión y la investigación fue absolutamente veloz y la culpa es del kirchnerismo, cuando en realidad hay un solo detenido y habrá que investigar y comprobar, bueno, de dónde vino esa piedra y si el detenido es efectivamente quien arrojó ese cascote. Habrá que identificar, estaba lleno de cámaras el lugar, no va a ser complicado. Y en definitiva determinar si efectivamente fue un militante suelto o fue algo como desliza el gobierno, que hubo una organización detrás, una organización política vinculada al kirchnerismo. Hubo más mensajes, ¿no? Claro, por eso lo digo, la conclusión de Patricia Bullrich fue veloz. Sí, absolutamente. Tenemos ahí el mensaje de la secretaria de la ministra de Seguridad. El kirchnerismo organizó un ataque al presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo nunca más, ¿no? Que hay que marcar también que enorme favor este episodio termina haciéndole al gobierno en su campaña, porque revitaliza un poco el eslogan ese que, a la luz de todo lo que está pasando, bueno, había quedado un poco en segundo plano. Acá otra vez, ayer era kirchnerismo nunca más por todos lados. Y bueno, y la conclusión hiperveloz que la ministra de Seguridad ya... se concluyó una investigación rápidamente. En minutos. Cuando se dice el kirchnerismo, porque es fácil, el kirchnerismo, ahí si hay una organización criminal para hacer algo, y que nombre y apellido, no es que uno puede decir, no, fue la organización. No, con nombre y apellido además tiene que determinar efectivamente cómo se organizó, ¿no? Uno puede deducir claramente que era alguien más bien opositor, ¿no? Eso está claro. Bueno, sí, claro. Pero bueno, no está claro que haya una organización política atrás. Pero bueno, estamos en campaña. Sí, bueno, igual después también se tiran piedras hacia adentro, ¿eh? Después lo vamos a ver. Sí, de otro tenor. Otro tenor. Y después, por supuesto, también se hizo cargo de esta acusación el intendente de Lomas de Zamora, el sucesor de Insaurralde, de quien hablábamos antes, del Yategate. Federico Termín. Exactamente, que habló, dice, se había quejado de que Milei iba un día a la semana a cortar la avenida principal, alterando la vida usó una frase cotidiana. Ayer en un momento usó una frase muy particular porque habló, era como un piquete. No, llama la atención en boca de un kirchnerista que se queja de los piquetes, pero bueno. Bueno, decía, resulta absurda la idea de obstaculizar la avenida Irigoyen un día y horario laborable. Bueno, a veces se quejaba. Y dice, vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. De hecho, identifica que había habido convocatorias de vecinos o militantes para repudiar. Dice, en ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora, me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia, que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es pueblo de la paz. Por favor, que hoy esté todo en paz. Bueno, no estuvo todo en paz. No estuvo todo en paz, y este mensaje era anterior, obviamente, a la caravana y a los incidentes, post-incidentes. Por supuesto que Termín fue consultado y la explicación de Termín era, más allá de insistir con esto, de que era un día de semana, que generaba muchísimas complicaciones y todas esas cuestiones, o Termín también marcaba que, bueno, la gente está enojada, como atribuyendo esto a una situación de malestar profundo contra el gobierno y no a algo ya de otro cariz. Y de hecho, el mismo Termín, utilizando la misma lógica de Milei, en vez de, a los cucas nunca más, andé a expresarlo en las urnas en septiembre y en octubre, lo mismo, pero al revés. Anda a expresar el enojo no en la calle, sino en las urnas el 7 de septiembre y el 26
de octubre. Y hablando de la presencia de Karina Milei, bueno, no va a terminar acá, de hecho hoy está yendo a la provincia de Corrientes porque es la jefa política junto a Martín Menem del candidato a gobernador de la Libertad Avanza, de Lisandro Almirón, ahí lo estás viendo, que es un diputado nacional, correntino por supuesto, que compite este domingo contra el hermano del gobernador Valdés, que es el candidato de la alianza del radicalismo, el PRO y otros aliados, ya desde hace más de 20 años. ¿Qué resultado se espera para esta elección? Pasa que ahí el gobernador Valdés arrasó en la última elección. Por eso, digamos, no va a tener nada para mostrar en Corrientes. Probablemente no, de hecho, y es la elección previa a la de la provincia de Buenos Aires. De todos modos, en estos contextos locales, este año es un cúmulo de elecciones locales, incluso la nacional de octubre. Es muy difícil que una provincia impacte en la vecina cuando las agendas y los liderazgos son muy locales. Claro. Lo que puede ocurrir es que esta exposición de Karina llevando al candidato, poniendo al candidato que no le resulte tanto, hacia adentro de la propia fuerza pueda debilitarla en tanto de los armados, ¿no? De el riesgo a que el armado jurídico que armó después no resulte en las urnas. Claro, o sea, que la idea de Mengano es Milei, bueno, haya funcionado solamente en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, donde hay muchísima exposición de las figuras, que no es lo mismo que en distritos donde los personajes son muy poco conocidos. De hecho, Juan Pablo Valdés, el intendente de Ituzaingó en Corrientes, es muy conocido, además está pegado al gobernador Valdés, no es tan así la figura de Lisandro Almirón. Y también hay que marcar que la figura de Valdés en todo este tiempo, incluso ahora, en campaña allá en Corrientes uno no sabe exactamente, pero no fue altamente, sino más bien todo lo contrario, no fue para nada confrontativa con el gobierno nacional. No, de hecho rompieron en el momento del cierre de las listas. Exacto, por eso hubo ahí una falta de acuerdo a último momento. Exactamente, de hecho estaban buscando que haya un candidato común para la gobernación. Y coincidió bastante el cierre de las alianzas provinciales con el cierre de las alianzas nacionales. Fue una diferencia de 3 semanas en donde Valdés, de hecho fue el gobierno nacional el que decidió romper con Valdés, así que hay que ver si su estrategia funciona. Se va a probar la estrategia de Karina este fin de semana. Y no sabemos el resultado de este fin de semana, de este domingo en Corrientes. Por supuesto que no sabemos el resultado del próximo domingo 7 de septiembre, pero lo que sí sabemos es que el 8 de septiembre va a haber una sensación de vacío post-examen, van a amainar un poco todas las noticias para recuperar un poquito de fuerza ya cuando encaremos el tramo final hacia el 26 de octubre.